vacunación. Eh, Muchos ya no la conocían, no la recuerdan o nunca la han visto. Es probable que haya sucedido así. El éxito de la vacunación durante mucho tiempo y el tipo de vacuna que se utilizaba favorecía que estos casos estuvieran en un número muy bajo. Sin embargo, a nivel mundial ha cambiado el panorama y bueno, pues ahora en varios países del mundo se ha notificado un incremento de casos, y México no es la excepción. Esta presentación surge porque hace unas semanas, hace casi un mes, se emite un aviso epidemiológico por un incremento de casos de tosferina. Y bueno, hasta la semana epidemiológica 10, que es el reporte que tenemos, que fue publicado hace unos días, se reportan en total un acumulado de 1,297 casos de síndrome coqueluchoide. Y solo en la última semana se reportaron 287. Solo para tener a modo de comparación, el año pasado, durante todo el año, se reportaron 302 casos. Es decir, en lo que vamos en la última semana, se reportó la totalidad de casos del 2004. Y entonces esto sí nos llama la atención. Como ustedes podrán ver, en la parte de abajo está el número de casos que se, confirmados de, de Bordetella, que en la semana fueron 52, un acumulado en las primeras 10 semanas de 340, y tan solo en el 2024 se habían reportado 25 casos únicamente en todo 2024. Entonces, eso es importante porque nos explica de qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos, ¿sí? Muy bien. Solamente para mencionar algunas cifras interesantes, algunas entidades han reportado más que otras, y esto tiene que ver con la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica, la notificación, etcétera. En Tlaxcala no habíamos reportado ninguno, y para esta semana, la semana pasada, más bien que estamos cerrando, o que cerramos más bien, reportamos al menos en el IMSS 4 casos confirmados y 4 casos confirmados de tosferina y 6 de síndrome de. Entonces, esto apenas está iniciando, entonces más vale que estemos preparados. Eh, ¿Qué es la tosferina? Bueno, la tosferina es una enfermedad infectocontagiosa de tipo respiratorio, es aguda y se caracteriza por accesos violentos paroxísticos de tos, se acompañan de estridor inspiratorio, conocido como canto de gallo, en francés coqueluche. Recordar que esta enfermedad forma parte de los padecimientos de interés epidemiológico que están descritos en la norma oficial 017 para la vigilancia epidemiológica. Es importante que todos nos vayamos acostumbrando a eh, acudir a consultar la norma oficial 017, porque en poco periodo, en unos cuantos meses, vamos a tener que estar revisando los procedimientos que ahí están descritos. Antes generalmente no se hacían por el bajo número de casos que se reportaban. Sin embargo, es momento de desempolvar esa norma que siempre ha estado ahí y apegarnos a los criterios que definen. Muy bien. Algo muy importante: ¿qué es la tosferina y qué es el síndrome coqueluchoide? Bueno, el síndrome coqueluchoide es el conjunto de signos y síntomas que asemejan el cuadro clínico de la tosferina. Entre los agentes que nos pueden manifestar este cuadro se encuentran agentes bacterianos, Mycoplasma pneumoniae, virales como virus para influenza, tipo 1, 2, 3, virus Epstein-Barr, adenovirus, entre otros virus. O sea, hay una cantidad importante de bacterias y de virus que nos asemejan un cuadro de tosferina. Todos esos cuadros se agrupan y se clasifican como síndrome coqueluche. El sistema de vigilancia de la tosferina y síndrome coqueluchoide está enfocado a alcanzar una mayor sensibilidad en el diagnóstico sindromático para detectar casos que pueden encubrirse en otros diagnósticos clínicos. Hay personas o pacientes que van a ser diagnosticados como bronquiolitis, bronquitis, neumonía, bronconeumonía, laringotraqueobronquitis, menos frecuente, asma bronquial y cuerpos extraños en tracto respiratorio. Y todos estos casos deberíamos estar haciendo un monitoreo
haciendo pruebas para confirmar o descartar tosferina. En este momento, dado el número de casos tan alto, es muy probable que los casos que se presenten sean con características muy específicas de tosferina y que no pensemos que puedan ser bronquiolitis o bronquitis, sino que de manera directa vamos a sospechar que se tratan casos de tosferina. Aunque, repito, en algunos casos se pueden encontrar algunos casos que puedan semejar síndrome, que puedan, si son similares a tosferina y que se agrupan en síndrome deltoide y que ante la duda debemos de estar estudiándolos para evitar que pueda ser el caso subregistrado. Hablando un poco de la gente, es importante conocerlo para saber cómo se van a presentar los casos. Bueno, el Bordetella pertussis ya fue descubierto hace más ya de 100 años. Es un cocobacilo gram negativo. Los humanos son el único huésped conocido. Se ha informado continuamente que Bordetella pertussis no es móvil, no tiene flagelos, pero en los últimos años la investigación ha demostrado que puede ser móvil debido al ensamblaje de una estructura similar a un flagelo en la superficie durante la infección. Le comenta la propagación y la transmisión de la infección. Es decir, pareciera ser que se está adaptando a una nueva forma, está desarrollando a una nueva estructura que lo hace fácilmente transmisible. ¿Sí? Estos son los reportes más recientes que tenemos de las investigaciones microbiológicas. Otra característica importante son los factores de virulencia que presenta este agente. Esto tiene que ver con la patogenicidad y con la respuesta inmune y presenta toxinas y proteínas de adhesión. Estas toxinas son las que producen daño, vamos a ver qué es lo que generan, y las proteínas de adhesión que favorecen de alguna manera que la bacteria sea altamente infectante en ciertas estructuras de las vías respiratorias bajas. Las toxinas incluyen principalmente la toxina pertussis, la toxina adenilato ciclasa, la citotoxina traqueal y algunas proteínas de adhesión como la hemaglutinina filamentosa, las quimbrias y la pertactina. Importante conocer esto, no perderlo de vista porque la presencia de estas toxinas van a de alguna manera explicar el cuadro clínico. El mecanismo de transmisión es gotitas respiratorias y aerosoles. Y generalmente no invade la circulación sanguínea. Alguien va a decir, ¿y para qué me sirve saber aquí el mecanismo de transmisión? Ojo, por dos cosas. La primera es y la más importante considero en este momento es que nosotros, como personal médico, estemos cuidándonos, porque es probable que un paciente llegue a la consulta, esté tosiendo, esté expulsando gotas o en algún momento algún aerosol, cuando realizamos algún procedimiento y nos pueda infectar. Por eso es importante revisar este mecanismo de transmisión y no quería que pasara por alto. Esta bacteria se une específicamente a las células epiteliales, las células que recubren el tracto respiratorio, las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio superior y nasofaringeo a través de FIM, son las toxinas que ya vimos, FHA y PRN. Aquí se produce localmente, se reproduce localmente y produce diversas toxinas, causando parálisis ciliada, esos células epiteliales ciliadas que se encargan de favorecer o de expulsar moco. Bueno, pues a nivel de estas células, produce unas parálisis, produce degeneración celular, desprendimiento necrótico de las células epiteliales. Entonces vean todo el daño que produce este agente. También es importante que consideren en dónde se reproduce, en el tracto respiratorio superior, porque ahí vamos a tomar muestras para poder confirmar esta infección. Las células epiteliales desprendidas y el moco acumulado en el bronquio pequeño causan una tos espasmódica continua al estimular nervios respiratorios periféricos y transmitir señales al centro de la tos en el bulbo raquídeo. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, para que ustedes consideren que la tos es de origen central. Por lo tanto, el tratamiento debe ser antitusígenos de origen central, no de origen periférico.
Mm. El esputo, las secreciones son retenidas también, puede provocar diversos grados de obstrucción respiratoria, incluso atelectasia, enfisema, bronquiectasia y neumonía. Mientras que la tos intensa, prolongada, puede causar neumomediastino, enfisema subcutáneo, incluso encefalopatía tosferínica, tras hipoxia y edema cerebral. La hipertensión pulmonar también es una complicación no despreciable, inducida por un recuento elevado de glóbulos blancos después de una infección. Fíjense, el cuadro clínico tan aparatoso, desafortunadamente en este momento no tengo un vínculo para que ustedes escuchen la tos, pero seguramente hay videos que circulan ya en las redes en donde se escucha y se ven los pacientes cuando tienen este tipo de tos. En los niños, pues es una tos más grave. Sin embargo, en los adultos no es despreciable. Se reporta, la literatura, estaba revisando rápidamente el día de ayer, el caso de una mujer de 42 años, aparentemente sin factores de riesgo, no fumadora, que empieza con un cuadro respiratorio, se complica durante un ataque de agudo de tos, sufre una caída, la paciente se produce una fractura de la costilla, un golpe en la cabeza, esa fractura en la costilla daña el pulmón, produce enfisema, atelectasia y bueno, se complica todo. Esto suena muy grave, pero así pueden suceder los casos, ¿no? Una tos como esta es una tos que dura varias semanas y es desgastante, ¿no? Para los pacientes. Bueno, el cuadro clínico de forma clásica se describe en tres fases. Y digo de forma clásica, seguramente ustedes van a estar ante casos y es probable que por la edad de los pacientes, por el antecedente vacunal, el comportamiento sea atípico y no sea tal como se está describiendo actualmente. Estamos ante una enfermedad relativamente que está resurgiendo con una sintomatología que pudiera ser diferente. Es el resultado de coberturas de vacunación en años previos y que en el cuadro se ha originado por una bacteria que tiene un comportamiento clínico diferente. Pero bueno, clínicamente y de forma clásica se describen tres fases. La fase catarral, esta dura 1 o 2 semanas, está caracterizada por un inicio insidioso, dinorrea, estornudos, lagrimeo, febrícula. Digo, así las personas que tienen este cuadro prácticamente podrían estar pensando que tienen un resfriado común. Si son pacientes que tienen alergia, es un cuadro alérgico. Si son personas que tienen asma, es un cuadro agudo de asma. O sea, no piensan que pudieran tener la enfermedad. Sin embargo, en esta fase es la en mayor transmisibilidad de la enfermedad. Esta es una etapa entonces muy, muy importante en donde se van a producir el mayor número de transmisiones. Después viene la fase paroxística. Esta dura entre 4 a 6 semanas, es una fase de tos de un mes y medio. Ya se imaginarán este cuadro entonces. Es un paciente que tiene el antecedente de que hace 2 o 4 semanas tuvo un cuadro de gripe que pasó desapercibido y que actualmente tiene tos y que esa tos le va a durar entre 4 y 6 semanas. Se presentan accesos de tos violentos, paroxísticos, de predominio nocturno. Estos ataques pueden ser de 15 a 20 por día y se acompaña de cianosis, vómito postusígeno y finaliza con un estridor inspiratorio prolongado de tono alto, característico de la enfermedad, el famoso canto de gallo, ¿no? Un estridor inspiratorio. En esta fase, por lo general, no hay fiebre, salvo que aparezcan complicaciones. Entonces, es posible que nos acudan los pacientes en esta fase y, pues, si preguntamos por el antecedente, es probable que despreciemos o hacemos por alto que estemos en realidad frente a un caso de tosferina. Y finalmente la fase de convalecencia, que puede durar varias semanas o meses, en la que hay una presencia de tos que va cediendo gradualmente. Durante esta fase de convalecencia, los enfermos ya no son contagiados. Unos datos interesantes. Fíjense, tiene un periodo de incubación relativamente largo, de casi 2 semanas, de 9 a 10 días, con límites de 6 a 20 días. Un periodo de transmisibilidad que se da principalmente en la etapa catarral, en donde no hay datos característicos de esta enfermedad, y los primeros días de la fase paroxística.
Aproximadamente tiene un periodo de contagio de hasta 6 semanas, o sea, un mes y medio. O sea, estamos hablando de una enfermedad que durante varias semanas va a poder transmitirse. La susceptibilidad prácticamente es solamente afecta a los humanos. Había disminuido gracias a las campañas de vacunación, pero aparecen las comunidades donde resultan las campañas incompletas, las campañas de vacunación o el esquema de vacunación incompleto, o la respuesta antigénica no es la adecuada. Los niños y adultos son susceptibles. O sea, no piensen que por la pertusis solo va a afectar a niños que tienen esquemas de vacunación incompletos, también va a afectar a adultos. Una tasa de transmisibilidad que le llamamos los epidemiólogos una R0 entre 10 y 14. Es decir, una persona que tenga la enfermedad la va a poder transmitir a 10 o hasta 14 personas a su alrededor. Entonces ya se imaginarán el tipo de infección que se está presentando. En esta imagen ustedes pueden ver la historia natural de la enfermedad, con las tres fases características: la fase catarral, la fase paroxística y la fase convaleciente. Y por supuesto aparece un periodo de incubación. Es importante que identifiquen a los pacientes y que se ubiquen en este modelo de la historia natural de la enfermedad, porque vamos a poder interpretar correctamente el resultado de las pruebas. PCR, por ejemplo, PCR va a ser positivo si se detecta durante el periodo de incubación, los primeros días. En la fase catarral va a ser una prueba totalmente adecuada, la mejor en la fase catarral. Sin embargo, en la fase paroxística es probable que por ahí de la mitad de la fase paroxística PCR sea negativo. El cultivo es la línea verde, prácticamente nos va a ser útil o va a salir positivo en la fase catarral prácticamente, y casi la mitad de la fase paroxística. Después de ahí pierde utilidad. La serología sería otro tipo de pruebas que nos serían útiles básicamente para detectar casos en la fase paroxística y en la fase convaleciente. Sin embargo, oficialmente y para el sistema de vigilancia epidemiológica, claro, para el sistema de vigilancia epidemiológica, la serología no está considerada. Para aspectos clínicos sí puede ser que sea útil para saber qué es lo que pasa, pero no para vigilancia epidemiológica. Y los datos clínicos van a ser muy importantes en la fase catarral, al final de la fase catarral, después de 1 o 2 semanas, y durante la fase paroxística. Al finalizar la fase paroxística, en la fase de convalescencia, la clínica pierde utilidad. Esto es muy importante. Entonces, cada vez que tengan un paciente, traten de ubicarlo en este modelo y ubiquen en qué etapa puede estar y cuáles serían las pruebas que pueden ser útiles. Si estamos al final de la fase paroxística, prácticamente el cultivo va a ser negativo, PCR va a ser negativo, pero la clínica va a prevalecer. Los datos clínicos asociados a antecedentes epidemiológicos nos van a hacer clasificar correctamente un caso. Bueno, entonces recuerdo este cuadro, me gusta mucho por esa parte. Ahora, el diagnóstico por laboratorio, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de esta patología? Pues básicamente tenemos estas 5 opciones. La primera es una biometría hemática, en donde característicamente los pacientes van a tener un recuento de leucocitos superior a 25,000, y en el recuento diferencial los linfocitos van a prevalecer en un 60% o más. Algunos casos de los que hemos confirmado ya tenemos por criterio clínico son sospechosos, y cuando hacemos estudios de laboratorio está coincidiendo la leucocitosis y la linfocitosis. Un frotis de sangre periférica, así lo menciona el artículo, varios artículos, van a encontrar linfocitos de hendidura. Esto no se hace tan fácilmente, pero bueno, es otra de los criterios que se utilizan. El cultivo bacteriano digamos, podría ser el estándar de oro siempre y cuando se tomen en los periodos, o en los días adecuados. Si tomamos un cultivo bacteriano en sus inicios, a contactos, por ejemplo, o muy al final, pues el cultivo pierde utilidad. El resultado va a estar de 7 a 10 días, y el cultivo está afectado por inicio de tratamiento antibacteriano. Si nosotros a un paciente que vemos en la consulta solicitamos un cultivo bacteriano, pero ya ha sido tratado, es probable que el cultivo sea negativo por el inicio del tratamiento, pero no porque no tenga la enfermedad. La prueba PCR es lo mejor que tenemos, es rápida, es confiable.
están aproximadamente, se reporta de 24 a 48 horas. Una vez que llega la muestra al laboratorio, en 24 horas lo están reportando. Es lo que tenemos de manera más rápida, ¿sí? Y el análisis de suero para determinación de IgG y IgM, esto todavía, bueno, para vigilancia epidemiológica no se considera. Técnicamente tal vez sí, institucionalmente, al menos en INS no tenemos pruebas y es difícil que puedan ser útiles en vigilancia epidemiológica, ¿sí? Tenemos prácticamente entonces tres criterios de diagnóstico para confirmar casos: la biometría hemática, el cultivo bacteriano y la prueba PCR. Luego vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay algo que siempre nos han dicho: cuando veas cortar las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Bueno, les voy a presentar aquí algo que fue publicado recientemente en este año, inicios de febrero 13, publica este artículo. ¿Qué pasó en Francia durante 2024? Bueno, nos vamos a describir muy brevemente y rápidamente las características clínicas de los casos durante la epidemia de tosferina que tuvieron ellos en el 2024, de enero a diciembre de 2024, ¿sí? Bueno, algunos datos interesantes. ¿Qué es lo que podríamos nosotros esperar, no? Fíjense que algo también que me llama la atención de este artículo es que fue realizado con información de médicos de cabecera, supongo que son homólogos a médicos de primer contacto, médicos de familiares, podríamos homologar la definición, ¿sí? Ellos participan en un sistema de vigilancia y notificaron en todo el año 689 casos de tosferina. Predominio de mujeres, 61%, y el 86% había recibido al menos una dosis de la vacuna contra tosferina. Entonces, esto es importante. La vacuna sí protege, al igual que para muchas enfermedades, protege contra la forma grave y la muerte, pero no protege contra la infección. El 86% tenía el antecedente de al menos una dosis de vacuna. Para considerarlo. Es decir, si nosotros estamos en la consulta, tenemos un paciente que tiene esquema completo y tiene datos de síndrome mucoviscoide, no desestimemos y no pensemos que se excluye el diagnóstico, sino que podría tratarse de un caso de tosferina, ¿sí? Entre los vacunados, con al menos 3 dosis, o sea, ya tenían 3 dosis, el 77% llevaba menos de 5 años vacunado. Eh, Aunque tengan la vacuna y aunque tengan un número de dosis adecuada, en 5 años, el 77% estaban dentro de este grupo. Generalmente lo que sabemos de vacunas, y así la literatura reporta, tendríamos que estar revacunando a los 10 años por la pérdida de la inmunidad. Sin embargo, aquí, a pesar de que tenía 3 dosis, el 77% tenía al menos 5 años menos de 5 años de vacunación. Por lo que nos hace pensar que la vacuna sí es efectiva, repito, para las zonas más graves, pero no para la infección. Bueno, la mediana de edad de los casos fue de 13 años, siendo los niños de 1 a 6 años la población más afectada. Informan que un aumento en la incidencia de tosferina en atención primaria en Francia desde principio de 2024, alcanzando su punto máximo en julio de 2024. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de la tosferina desde 2017 hasta el 2024. Y aquí ven un registro de casos, 2017, 2018, casos aislados, seguramente 3, 4 casos. Hubo un periodo en todo el mundo, sucedió un silencio epidemiológico. No sabemos qué pasó, si en verdad no había casos o todos estábamos enfocándonos en COVID, y a lo mejor llegaban casos con sintomatología respiratoria y pensábamos que era COVID, hacemos una prueba, era negativo, regresa a su casa, pero alguno de esos casos probablemente haya sido Bordetella pertussis, tosferina, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto sí pasó, y aquí vemos la gráfica, cómo empezó en 2024, alcanzando su pico en junio de 2024 para disminuir abruptamente. Esto sucedió prácticamente en un año. Si observamos a detalle la curva de casos, así la observamos desde la semana 1 a la 52 de 2024. Está interesante el comportamiento, incrementan los casos, hay un periodo de sostenibilidad de la semana 23 a la 33 prácticamente, y después disminuyen los casos. Había que saber qué es lo que pasa en los siguientes meses de este año.
Bueno, esto es lo más reciente que tenemos y lo que podría asemejar mucho a un panorama que podríamos tener en nuestro país. Probablemente, si esto lo pudiéramos traspolar a nuestro país, ahorita estaríamos como con la semana más o menos 13, esperaríamos un incremento de casos a mediados de junio, julio, agosto, para disminuir notablemente. Esto nadie lo puede predecir con ciencia cierta, pero podríamos pensar con los datos que tenemos que así podría ser el comportamiento. Y los datos clínicos, es decir, ¿qué es lo que aporta? A mí me parece interesante desde el punto de vista epidemiológico la curva, pero a ustedes les va a parecer más interesante los datos clínicos. ¿Qué datos clínicos presentaban los pacientes? El artículo lo pueden consultar ustedes, ahí pongo la fuente. Tiene datos interesantes, por ejemplo, algo importante es considerar la presencia de fiebre evaluada por el médico o informado por el paciente fue en 21%. Si no eran pacientes febriles. La hospitalización prácticamente en 1%, la tos en el 100% de los casos. Y entonces ya, aquí ya, si un paciente tiene tos, pensar que pudiera tener Bordetella pertussis, infección por Bordetella pertussis. La hospitalización en 1%, la tos, perdón, 100%, la tos predominantemente nocturna, 72%, todos con paroxismos, 90%, todos con vómitos después de la tos, 27%, todos que provocan dificultad para respirar, 28%, eso es algo importante, todos con cianosis, el 1%, todos con flema, el 9%, apnea, el 2%. Luego, algo interesante, el tiempo transcurrido entre el inicio de la tos y la consulta. En los 17 días, el 32% acudió con menos de 7 días. Entre 7 y 14 días, el 45% acudió, o sea, ya tenían prácticamente entre 1 y 2 semanas. 3 semanas, de 2 a 3 semanas, el 17%, y más de 3 semanas, el 7%. A pesar de que había tenido 3 semanas, aún así fue motivo de consulta. Con esto podremos ir perfilando los pacientes que pudieran llegar a nuestra consulta. ¿Qué tenemos en nuestra delegación? Bueno, pues algo importante es considerar que el médico de primer contacto, el médico familiar, registra datos y muchas veces piensa que esos datos no tienen utilidad. Sin embargo, son muy útiles para nosotros. En el caso de para la vigilancia epidemiológica de muchas enfermedades, lo que ustedes registran es oro puro. Miren, aquí ustedes, bueno, desde 2003 hasta el 2025 hemos registrado, haciendo búsqueda, síndrome de Cocollucciide, en ese número prácticamente un caso cada 3, 4 meses. En algún momento en 2012 incrementamos a 3 casos. A pesar de que estábamos en 2020 y 2021 prácticamente con silencio epidemiológico, por ahí algún médico dijo, oigan, aquí hay un caso Cocollucciide, lo notificamos. Y bueno, pues creo que en las últimas, el monitoreo ha estado permanente. Sin embargo, en estas últimas semanas se va a incrementar esto. Entonces, con respecto a síndrome Cocollucciide, la pertussis, bueno, aquí también en algún momento en 2012 registramos 2, en 2019 unos casos y después ahí ya no pudimos aislar. Sí se notificaron casos de síndrome Cocollucciide, pero no identificamos a la gente. Y bueno, en 2025, repito, al menos en la semana número 11, vamos a reportar 4 casos confirmados. Con esto empieza a adquirir nuestra curva un comportamiento diferente, similar a lo que observamos en Francia. Eh, Considerar que hay diagnósticos diferenciales que debemos de estar pensando. Cuando tenemos un paciente con algunos de estos diagnósticos diferenciales, deberíamos estar pensando, oye, ¿en verdad se trata de una bronquitis debida a un virus o puede ser que estemos frente a un caso de Bordetella pertussis? Estos diagnósticos los que hay que estar monitoreando y de hecho sí lo estamos haciendo y los resultados que tenemos en el registro, en el canal endémico, que es el registro gráfico del comportamiento de estos virus, de estas patologías, perdón, es el siguiente. Miren, primero, ¿cómo estamos en lo referente a infecciones respiratorias agudas? En algunos momentos en zona de alerta, zona de epidemia, vean este comportamiento de un año previo, durante las primeras semanas incremento y después disminuye, pero en este 2025, en algunos momentos, con la información de 5 años previos, estamos tocando la zona de epidemia. Entonces, sí podría ser que estos casos
están marcando la diferencia y que están por arriba de lo esperado, pudieran tratarse de algo nuevo, algún virus o algo nuevo como varicela pertussis. Esto es en cuanto a infecciones respiratorias agudas. En cuanto a bronquitis y bronquiolitis aguda, aquí sí es más marcada el incremento de casos. Estamos francamente en zona de epidemia en todas las primeras 10 semanas. Aquí la pregunta que tengo es aquí, ¿cuántos casos que diagnostican como bronquitis o bronquiolitis pueden ser monitoreados? Y ahí están ocultándose algunos casos de síndrome de Bordetella pertussis o tosferina. Seguimos en cuanto a neumonías y bronconeumonías. Aquí el comportamiento está digamos, en zona de seguridad en las últimas semanas. Nos hace pensar que no hay casos de pertussis que estén originando neumonías y bronconeumonías. De asma, aquí sí, en cuanto a lo referente a asma, sí estamos incrementando el número de casos. Repito, igual la misma pregunta que nos deberíamos estar haciendo. ¿Cuántos casos que ustedes como médicos de primer contacto registran como asma de primera vez son asma o pueden ser caso de Bordetella pertussis? Es que sabe que tengo un paciente que tiene tos, que tiene 4 semanas, 6 semanas, diagnóstico asma. Pareciera ser que aquí pudieran estar ocultos algunos casos de Bordetella pertussis. Bueno, algo que yo quiero hacer mucho énfasis es en la normatividad. Generalmente a nosotros los médicos no nos gusta la normatividad y cuando la tratamos cuando alguien nos las explica, nos mojamos, buscamos pretextos para no hacerlo. Sin embargo, nos gusta o no nos gusta, está ahí. Es importante conocer la norma 017 de vigilancia epidemiológica. Y la norma define muy bien esto. Los casos notificados son los atendidos en las unidades de salud durante la consulta, son los casos de primera vez. Es decir, no se registran casos subsecuentes, sino los registros que se realizan son casos de primera vez. Los casos de notificación se clasifican como confirmados, probables y sospechosos. En realidad, llevan un orden de la aparición, serían casos sospechosos cuando tenemos algo que nos hace pensar que tengan la enfermedad, probables cuando hay datos clínicos o de laboratorio o pruebas de aprendizaje que nos orienten a pensar en la enfermedad, y confirmados cuando tenemos elementos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que nos permiten asegurar que esa persona o ese caso cumple con los criterios y es clasificado como tal. Hay padecimientos que requieren un estudio epidemiológico de caso, se deben de notificar de acuerdo a los criterios y procedimientos del manual correspondiente y debe de estar a disposición del público para su consulta. Específicamente en el caso de la vigilancia del síndrome coqueluchoide, forma parte de la vigilancia sindromática. Ya vimos por qué sindromática. Tiene una prueba específica 199 y vean todo lo que debemos de hacer con estos casos. Forma parte de la vigilancia convencional, es decir, se reporta rutinariamente. Se requiere estudio epidemiológico de caso. Ustedes identifican un caso de síndrome coqueluchoide compatible con tosferina, se debe realizar estudio epidemiológico. Se hace estudio de brote cuando hay 2 o más casos, se debe hacer la notificación. Se lleva un registro nominal, así caso por caso, tenemos que tener una base de datos con ellos. Hay que realizar búsqueda activa de casos, por eso los diagnósticos diferenciales, algunos de estos tenemos que monitorearla, llevarlo a los procedimientos para descartar o confirmar con pruebas de laboratorio que se trata de la pertussis. A enviar una red negativa, se hace vigilancia basada en laboratorio, que este padecimiento requiere pruebas de laboratorio. Forma parte de la vigilancia sindromática y hay que buscar casos a través de la mortalidad. Todos los certificados de defunción que se realizan, que se registran en nuestra delegación en todas partes, buscamos específicamente algunos de estos diagnósticos diferenciales y hacemos investigación clínica a través del expediente clínico para confirmar o descartar que se trate de Bordetella pertussis, ¿no? Hay algunos datos clínicos, que fallece un niño con bronquiolitis, vamos al expediente clínico y buscamos datos clínicos, datos de laboratorio, leucocitosis, recuento de linfocitos o algún datos rayos X para confirmar, ratificar o rectificar la causa, ¿sí?
Esto es muy importante considerarlo. Algo también que quiero hacer mucho énfasis es en esto. La notificación inmediata de los padecimientos se debe realizar antes de que transcurran 24 horas de su conocimiento. Es la notificación inmediata. Por aquí estoy detectando el caso y por aquí lo están notificando. Y para conocimiento de ustedes, que es probable que no lo sepan, la norma lo dice claramente. La notificación, llenado del estudio epidemiológico y aseguramiento de toma de muestra es responsabilidad del médico tratante. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo he escuchado que la notificación le corre al epidemiólogo, el estudio epidemiológico le haga el epidemiólogo y la toma de laboratorio, la toma de muestra, eso es cosa de laboratorio. A mí no me corresponde. La norma lo dice, la pueden consultar. Es importante que lean todo lo que trae esta norma. Y también se define el brote como la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un caso único bajo vigilancia especial en un área donde no existía el crecimiento se considera también como brote. Ante la identificación de un número inusual de casos, pues estamos ante un brote. Bueno, y aquí es lo que ustedes deben de hacer. En esto se centra y es lo que vamos a enfatizar. Los casos de forma inmediata. Cada vez que se identifica un caso, hay que notificarla de forma inmediata. Por supuesto, debemos realizar el estudio epidemiológico. Y ahora se los voy a presentar. Indicar tomar muestras de exudado nasofaríngeo. ¿Cómo confirmamos o descartamos casos de Bordetella pertussis? Mediante pruebas de laboratorio, ya sea biometría hemática en muy pocos casos o con realización de PCR y cultivo. Sí o sí deben tener, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que se debe notificar, hacemos el estudio epidemiológico y solicitamos el muestreo. Es importante considerar algunos aspectos como no utilizar un hisopo calcinato de calcio ni mango de madera, son hisopos que se utilizan de un material especial. Indicar tomar el hisopado en la fase catarral o hasta 3 semanas de la fase paroxismal, ¿sí? Asegurar el envío de un plazo máximo, el envío de muestras de un plazo máximo de 24 horas al laboratorio institucional en las primeras 24 horas después de la toma. Es importante, repito, la norma dice que el médico tratante se debe de asegurar el envío de la toma de muestras. Muchas veces se desentienden de esto y pues no es así, la norma lo dice. Bueno, otro aspecto muy importante es analizar los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes? Por supuesto que en esos factores de riesgo se debe de supervisar el esquema de vacunación. En un caso, menos de 18 meses, investigar y documentar si a la madre le fue aplicada la vacuna TDPA. Recuerden que en la mayoría de los casos, menores de un año, la mamá es la persona que adquirió la infección y la transmitió a su hijo cada vez que le daba amamantar. Prácticamente están frente a frente. Un dato interesante e importante que deben considerar que hasta un 25% de los casos de Bordetella pertussis son asintomáticos. Es decir, la persona no tiene ningún síntoma, no tiene ningún dato, sin embargo, tiene la enfermedad. Por eso es que debemos de estar preguntando este antecedente de vacunación en el caso de la mamá. En caso de dato de complicaciones, envía al paciente al hospital más cercano. Es importante detectar que un paciente puede desarrollar complicaciones graves que pueden originar la muerte. Entonces, derivarlos si cumplen los criterios para hacerlo. Hay algunos niños de 5 años que puede ser su manejo ambulatorio, previo con seguimiento periódico diario por el médico familiar, o adultos incluso que también están manejando en forma ambulatoria. Aportar valoración médica a casos y contactos. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero fíjense que la valoración médica y la identificación de casos hará que la contención de más casos. Si no se hace una valoración médica a casos y contactos, lo que va a pasar es que un contacto va a transmitir la infección a otros más. Y dijimos al inicio de la práctica que un caso transmite la infección a 10 o 15 personas. Entonces, más vale que podamos encontrar personas sintomáticas entre los contactos para de alguna manera estudiarlos, cortar cadenas de transmisión. Por supuesto, otorgar tratamiento a contactos solo si están sintomáticos. No también podamos o debamos abusar de los antibióticos. Es decir,
encontramos un caso que cumple los criterios, a ver, los 3 o 5 o 7 contactos, vamos a darle antibiótico porque pueden tener la enfermedad. No es así, sino que se tiene que hacer una valoración médica cada uno de ellos. Importante, no sé por demás decirlo, que todo esto debe estar documentado en el expediente clínico. En caso de 2 o más casos, hay que notificar el brote. Brotes es 2 o más casos asociados en tiempo, lugar y persona. Cuando encuentran un caso sintomático, un caso que cumple criterios, hay que buscar la posible fuente de la infección. Aquí no hay generación espontánea, hay que buscarlo, ¿sí? Y muchas veces el contacto que originó lo vamos a encontrar dentro de la casa. Recabar resultados del caso y contactos. Ya notificamos, ya hicimos la notificación, el estudio epidemiológico, estudiamos contactos, pues hay que estar atentos a encontrar el resultado, tanto del caso como de los contactos. Puede ser que dentro de los contactos que estudiemos existan casos, contactos asintomáticos, pero cuando llegamos a revisar el resultado, nos va a hacer que es PCR positivo, 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 y entonces debemos de llamarlos de inmediato para darle tratamiento. Importante considerar que entre los casos y los contactos, ahí va a haber un riesgo alto de que transmitan la enfermedad. Usar las medidas preventivas, ya sabemos cómo se transmite, por gota, uso de cubrebocas de forma permanente. Incapacidad, ayer me preguntaban, ¿qué tipo de incapacidad tipo de llevar? Pues hasta que clínicamente esté el paciente apto, considerar la historia natural de la enfermedad, ubicar al paciente en esa historia natural de la enfermedad para saber hasta cuándo ya puede acudir a su centro laboral. Es probable que tenga tos, sí, pero ya no va a ser infectado. Y dar el seguimiento al caso y a los contactos hasta su alta epidemiológica. Bueno, pero entonces, ¿por dónde inicio? ¿Cómo inicio? Yo entiendo que ustedes en la consulta, pues están ante una carga importante de consultas, medicamentos, presentaciones, registros y todavía aspectos normativos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde inicio? Bueno, pues lo primero es aplicar los criterios para clasificar un caso de acuerdo a los factores de riesgo. Y aquí pongo algunos factores de riesgo que se me parece que son los más importantes, sin embargo, ustedes pueden encontrar estos y algunos otros más. Edad. Niños menores de 1 año tienen un alto riesgo, sí. ¿Por qué? Porque todavía los niños no tienen su esquema completo. Recuerden que el esquema completo, lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, el esquema completo para Bordetella pertussis se adquiere con vacunas que se ponen a los 2, 4, 6 y 18 meses en la hexavalente y después se pone un refuerzo con la vacuna DPT a los 4 años. Y oficialmente hasta ahí queda la vacunación completa. En nuestro sistema nacional de salud, así queda la vacunación completa. La excepción forman las mujeres, quienes durante su embarazo y a partir de la semana 20 se les pone una dosis de vacuna TDPA. Bueno, pero entonces los niños menores de 1 año todavía no tienen su esquema completo. Y si a esto le asociamos que en algunos casos no hay una lactancia materna, en la cual la madre probablemente esté, si está vacunado, si está inmunizada, probablemente le transmite, probablemente si no si está inmunizada y le da lactancia materna, le está transmitiendo algunas defensas. Pero si la madre no le está dando lactancia, pues ese niño prácticamente está susceptible. Otro aspecto a considerar en menores, 5 meses, la inmunización transferida a través de la madre. Eh, el, el, la madre durante su embarazo se aplicó PDPA, el control prenatal fue institucional y le aplicaron la vacuna, está bien. No queremos saber que en algún momento a una embarazada le pusieron solamente TDP. Actualmente hay TDPA y esta es una de las vacunas que, por el escaso número de dosis que se requieren relativamente a las embarazadas, no ha habido deficiencia. Otro factor de riesgo es cuándo fue la última vez que se puso vacuna. Ya tiene más de 10 años, ya perdió inmunidad. ¿Sí? Después de 10 años, la cantidad de anticuerpos disminuye notablemente. Hay varios estudios epidemiológicos que sí los demuestran. Incluso en Francia, el 77% tenía 5 años o menos de haber transcurrido la vacunación y ya se volvieron a infectar. Bueno, en cuanto a la ocupación laboral,
también esto es importante, es trabajador en la salud, tenemos más riesgo, por supuesto que tiene más riesgo un médico familiar, un médico de urgencias, un médico que está atendiendo otro tipo de servicios, ¿sí? Es trabajador en una guardería, también tiene más riesgo. Es profesor, ya tenemos el caso de un profesor, 150 contactos aproximadamente, identifiquemos quién fue primero, si fue el profesor a los alumnos o a los alumnos al profesor. Son las cuestiones que hay que considerar. Contacto con casos similares. Sí, es importante lo que nos está pasando con el primer caso que tuvimos que fue brote. Al principio, los familiares de los contactos desestimaron datos clínicos importantes como un resfriado. Cuando les dijimos que eran casos portadores de la pertussis y al hacer un seguimiento telefónico, ya entonces recordaron que sí habían tenido un cuadro respiratorio, tal vez inespecífico, catarro, pero importante porque eso fue en realidad la fase catarral, la primera fase, y ahí en este caso al menos de 7 personas, teniendo el caso muestreados, 4 positivos, y estamos en espera del cultivo para confirmar, y probablemente sea una tasa de ataque del 80 o 90%. El, una vez que tenemos ya factores de riesgo, debemos de aplicar definiciones operacionales. Esto es importante. La definición del medio es la que ustedes deben de aprender. Importante. Bueno, un síndrome conductual pues es todo caso con tos paroxística o en acceso sin importar la duración. Ojo, tenemos un síndrome conductual. Aquí, en este primer cuadro, vamos a meter bronquitis, bronquiolitis, etcétera. Pero también vamos a meter casos que son o que tienen bordetela pertussis. En ese primer los vamos a tamizar de alguna manera. Vamos a reclasificarlos y vamos a ver si cumplen criterios para ser considerados casos probables de tosferina. Será toda persona con tos paroxística que tengan 7 o más días de evolución con al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos en accesos, tos enosante, tos emetizante, apnea o estridor laringio inspiratorio, el famoso canto de gallo. Cuando lo escuchen ustedes va a ser característico y jamás se le va a olvidar. En menores de 6 meses, los únicos signos pueden ser apnea, cianosis, sin importar los días de evolución. Entonces, en un menor de 6 meses, con estos datos clínicos y sin antecedentes de contactos, de que la madre no tuvo la vacuna, etcétera, pues prácticamente agua pasa por donde. A estos pacientes les debemos de hacer los estudios de laboratorio, sí o sí de estudios de laboratorio. En cuanto a los vamos a poder confirmar de una manera por laboratorio, específicamente por laboratorio, es aquel caso probable de tosferina en quien se identifique la presencia de Bordetella pertussis mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE, que básicamente son cultivo o PCR, o bien el caso confirmado con asociación epidemiológica a otro caso confirmado por laboratorio o contacto conviviente positivo a Bordetella pertussis. Es decir, un portador. Por eso es muy importante estudiar por cada caso al menos 3 contactos, y no por algo administrativo, sino que porque debemos de buscar contactos que puedan ser parte de la cadena de transmisión. Para, es importante considerar hacia atrás a dónde lo adquirió, pero más importante es hacia adelante. Que estos contactos no vayan a transmitir la enfermedad. Por eso, si tenemos un contacto que está sintomático, le damos tratamiento en ese momento. Si es un contacto al momento de la investigación, si es un contacto que no tuvo ningún síntoma, pero lo muestreamos y resulta ser positivo, le damos tratamiento. Importante que ante la identificación de algún caso probable, reforcemos las medidas de higiene. Hay algo básico, el lavado de manos. Por supuesto que es importante el lavado de manos. Uso de cubrebocas, ventilación adecuada, evitar asistencia a lugares, a reuniones sociales, laborales. Aquí valorar muy bien si cumple criterios, si se muestra incapacidad hasta tener resultado. Y también puede ser confirmado por clínica, es aquel caso probable sin resultado de laboratorio o negativo a cultivo para abordar la pertussis, pero con un aumento en la cuenta leucocitaria con predominio de linfocitos. Es decir, va a presentar más de 25,000 leucocitos por mililitro y con un predominio de linfocitosis superior al 60, igual o superior al 60%. Recordar siempre que debe de haber criterios, 3 criterios para determinar
o para acercarnos a una enfermedad. Y lo pongo así, el criterio clínico con letra más grande porque es el que predomina. La clínica siempre, siempre debe predominar. Si ustedes conocen la historia natural de la enfermedad y conocen que después de cierto periodo el laboratorio va a ser negativo, pero ustedes consideran que clínicamente tienen la enfermedad, es lo que va a prevalecer. Tal vez no podremos clasificarlo para el sistema de vigilancia como caso de tosferina, pero sí se va a clasificar clínicamente como caso de tosferina. Y para eso los invito a que ustedes desarrollen mucho esa habilidad. Seguramente ya la tienen desarrollada y por eso están aquí, para aprender un poquito más de lo que yo les pueda decir. Pero en realidad ustedes van a hacer diagnósticos clínicos. Diagnósticos por laboratorio, por supuesto, hay que pedir cultivo, PCR, el recuento depositario diferencial. Y el diagnóstico epidemiológico, que en este momento es la asociación. Sabemos que en todas partes hay casos de tosferina, en unas entidades más que en otras, por lo tanto, el criterio epidemiológico en este momento, prácticamente muchos casos van a tener esa parte. Y lo que nos va a hacer pensar, clasificar en un caso por la tosferina, que lo meteremos a protocolo para tener una clasificación final. El epidemiológico, ¿lo tengo que hacer? Sí, sí lo tienen que hacer. Afortunadamente es un estudio que no tiene tantas variables, pero esto es materia para que en las jurisdicciones sanitarias se trabaje y se hagan cercos sanitarios. En este momento no quisiera estar en los zapatos del epidemiólogo jurisdiccional, tiene que hacer visitas casa a casa de los lugares donde se están detectando los casos y están encontrando más casos. ¿Sí? El estudio epidemiológico es un registro sistemático de las características de un caso y del contexto epidemiológico. Con esa información, cuando tenemos varios números, comenzamos a analizar y nos va a servir para determinar, por ejemplo, si la cobertura de vacunación es adecuada o no es adecuada, o que a pesar de que tengan la vacuna, están apareciendo casos. Eso es muy importante que registren correctamente la información que se registra ahí. Si ustedes falsean algo, eso lo metemos a un procesamiento de datos y lo que obtenemos son datos erróneos equivocados. La importancia de conocer el uso del estudio epidemiológico. Los padecimientos que requieren estudio epidemiológico de caso se identifican de acuerdo a los criterios y procedimientos descritos en el manual. Para el caso de tosferina, el estudio epidemiológico tiene 11 aspectos, 11 rubros, 11 partes. Los vamos a ver rápidamente. En realidad, cuando ustedes lo ven, sé que es una carga importante de trabajo, sí, pero esto, llenado correctamente y notificado adecuadamente, va a evitar que aparezcan más casos enfermos y potencialmente alguno de ellos fallezca. Eh, las partes que deben llenar están acá. Aparentemente se ve mucho, pero es como que muy sistematizado. Por ejemplo, en el otra escala, lo que hacemos es que sí se debe llenar el número de expediente, el nombre, empezando por apellido, paterno, materno, nombre, la fecha de nacimiento. Cuando ustedes registran la fecha de nacimiento, en automático les calculamos la edad en años o meses o días, si es masculino o femenino, entidad de nacimiento, y bueno, aquí los domicilios, los datos muy importantes del domicilio. Póngale cualquiera, no le pongan cualquiera, porque a ese domicilio que ustedes registren va a ir una brigada de la gestión sanitaria o vamos a ir nosotros a hacer búsqueda de casos. Cuando le ponen calle Juárez, número conocido, Colonia Centro, localidad Totolac, municipio de Totolac, y lo dejan estado Tlaxcala, entre calle y calle lo dejan vacío, no saben, y sin código postal, no saben el trabajo que nos cuesta. Porque aventarse una caminata por la avenida Juárez, sin otra referencia, lleva a hacer perder 1 o 2 días. Y no registrar el teléfono llega a hacer perder muchísimo más datos. Poner aquí un número telefónico es más fácil que se les llame y que ubiquen el dato, ¿no? El primer contacto con los servicios de salud es cuando se detecta el caso como con síntomas sugestivos de la enfermedad. Fecha de notificación a la jurisdicción prácticamente debe ser inmediato y fecha de estudio epidemiológico que sea el mismo día. Bueno, después puede haber una unidad notificante tratante, puede ser que los diagnostique primer nivel y se envía referencia a segundo nivel, ahí se utiliza esta parte. Hay unas otras variables y como se verán, en realidad es mucho, pero cuando las registramos se llena relativamente rápido. Vacunada contra tosferina sí es importante ese antecedente porque nos va a hacer cuando tengamos 50, 100, 200 casos, vamos a poder determinar si la vacuna que estás aplicando ha sido efectiva o no. Entonces se pone sí o no,
el número de dosis, la fecha de última dosis, el tipo de vacuna. Generalmente ahorita estamos poniendo vacuna en los niños desde hace 4 o 5 años, hexavalente. Entonces esa es otra. El pentavalente se utilizó hasta hace tiempo, hasta esos años. Se ha estado en contacto con casos similares, el cuadro clínico, el manejo, el tipo de tos. Con esto vamos a caracterizar y perfilar más bien nuestros casos, el uso de antibiótico, si se realizó biometría hemática, sí o no, el exudado, por supuesto que deben tener exudado, nasofaringio. ¿Y por qué nasofaringio? Porque pues sabemos que es el lugar donde se reproducen los virus, las bacterias en mayor número. Y la metodología que va a ser PCR y cultivo. El dato de hospitalización y finalmente la clasificación del caso, que es probable, la fecha que ustedes notifican, la clasificación final y la fecha de clasificación final lo haremos los epidemiólogos, la pueden hacer también los directores, lo van a hacer algunos directores. El estudio de contactos, sí es importante que al menos registren 3 contactos en que pueden registrar más casos. Los datos importantes, médico tratante, el médico que elaboró el estudio, que generalmente es el mismo, el epidemiólogo, y de acuerdo a la vinculación que tengan, el médico epidemiólogo puede llenarlo, el médico que autorizó el cargo y el teléfono. Pero, repito, es responsabilidad del médico tratante la elaboración del estudio, la notificación y el asegurar la muestra. Las muestras de laboratorio, pues son unas muestras, un hisopado nasofaringio en un medio especial que tiene cefalexina. El material que se utiliza con el que se muestra es un material especial, tacrón, rayón o poliéster. La identificación de la muestra debe ser correctamente identificada y transportarse en red de frío. Aquí está. Verificar y documentar esquemas de vacunación. Yo no sé ustedes cómo le sean, pero a mí me enseñaron mis médicos cuando estaba haciendo el internado y luego el servicio social que debía de poner en cada nota médica el esquema de vacunación completo e incompleto. Fíjense que les recuerdo que en niños el esquema, y básicamente es el esquema contra la pertussis, está incluido en la vacuna hexavalente, en la componente difteria, tosferina, tosferina y pertussis acelular, en la hexavalente, que se ponen a los 2, 4, 6 y 18 meses. Después se pone un refuerzo de DPT a los 4 años. Y ya jamás en la vida se vuelven a vacunar, no tiene que vacunarse según el esquema de vacunación, excepto en la mujer embarazada, que a cualquier edad se le pone TDPA, una dosis única a partir de la semana 20 de marzo. Por favor, revisen esquemas de vacunación. Lo que tenemos, aquí pongo la fuente, publicado en el 2023, es que la dosis completa de vacuna pentavalente o hexavalente en menores de 5 años solo tenía el 69%. O sea, de cada 10 niños, solo 7 tienen el esquema completo. Los otros 3 están susceptibles. Y estamos hablando de menores de 5 años. Imagínense la cantidad de niños susceptibles que encontramos ahorita ante este padecimiento. Y pongo aquí triple viral porque no espero equivocarme, en verdad quisiera equivocarme, pero sarampión está a la vuelta de la esquina, ¿sí? No quisiera que me invitaran otra vez, aunque sí me gusta que lo hagan, pero porque tenemos casos de sarampión. Sin embargo, todo apunta que vamos a tener circulación de sarampión en los siguientes meses. El tratamiento, la profilaxis, bueno, hay que consultar las guías más recientes, no hacer abuso indiscriminado. Eh, en China, el 100% de los casos notificados en el último año son resistentes a claritromicina o eritromicina. Entonces, allá en China ya no utilizan este tipo de medicamentos, ya utilizan otros. Bueno, aquí todavía no tenemos documentado que sea resistente. Habría que saber qué es lo que pasa en los siguientes meses. Por eso es muy importante que ustedes, cuando registran, cuando identifican un caso, le den seguimiento hasta la resolución. Oye, es que le di acitromicina y no mejoró, eritromicina y no mejoró, le tuve que dar acitromicina y mejoró notablemente. Estos datos nos van a ser muy importantes porque con lo que ustedes informen, vamos a poder identificar oportunamente resistencias. La primera opción sería acitromicina o eritromicina, fraccionado en 4 dosis por 14 días o en menores de un mes de edad, la eritromicina. Las dosis de acitromicina en menores de 6 meses, 10 miligramos por kilo por día, vía oral.
Y en otras opciones, en caso de intolerancia a macrólidos, es el metronidazol fraccionada. ¿Sí? Para profilaxis para los contactos confirmados por fosferina, igual está eritromicina, claritromicina o acitromicina. Y por supuesto que también se puede utilizar macrólidos en caso de intolerancia a la macrólidos, perdón, metronidazol. El tratamiento, hay que dar tratamiento integral. Fíjense, me llama la atención algo que, bueno, yo sí estoy más abierto a esto. Hay quienes no, seguramente sus razones tendrán. Sin embargo, el tratamiento general incluye tratamiento sintomático de soporte. Algo que no debemos olvidar, espero que así sea, es alimentos ricos en nutrientes. Dice aquí suplementos, lo dice el artículo, yo también soy de la idea de que así debe ser, porque para el COVID nos dio buenos resultados. Este, básicamente centrarme en alimentos ricos en nutrientes. Si un paciente está deteriorado, no quiere alimentarse, lo que requiere pues, alimentos naturales, antioxidantes, ricos en antioxidantes, para fortalecer rápido su sistema inmune y ese paciente se recupera rápidamente. Hay que tratar las complicaciones, hay que dar el tratamiento adecuado y bueno, ahí en su artículo, indexado por supuesto, publican medicina tradicional. Sí. Bueno, esto es una opción, no lo estoy recomendando, así lo dice el artículo. ¿Qué es lo que tenemos hasta el día de ayer y con la actualización del día de hoy? Fíjense aquí en una tabla rápidamente, tenemos de 10 pacientes que están, se notificaron, ustedes, los médicos familiares nos notificaron, son 5 casos positivos, pero además de esos contactos también están saliendo positivos. En el primer caso tenemos 3 casos positivos, 3 contactos positivos y en el último caso tenemos 2 casos positivos. O sea, casi tenemos igual número de casos que de contactos. Y todavía falta que en los siguientes días nos den el resultado de cultivo o que PCR se reporte. Y ya tenemos hasta este día, en una entidad tan pequeña, 10 casos. Diferentes municipios, generalmente yo creo que se centran al sur, Quiletra, Cheptempan, Zacatelco. Bueno, los casos positivos, Quiletra, sur del estado, Zacatelco, sur del estado, Yauquemican, centro, sería la excepción, Apizaco también un centro, y San Juan Coatingo positivo. Sin embargo, los contactos positivos son de la zona azul, de Quiletra y San Juan Coatingo. Algo que los llama la atención, observaciones brote intrafamiliar del primer caso, un paciente hospitalizado estable, un caso positivo, maestra de escuela particular, entre 120 y 140 contactos, y por supuesto el último caso de 5 años, esquema vacunal incompleto. 5 años y no tenía la vacuna, tenía solamente 3 dosis de vacuna, seguramente fue 3, 6 y 8 meses, no tenía ni un refuerzo de 18 meses ni DPT. Por supuesto que, como este caso, vamos a encontrar varios en donde el caso positivo y 2 contactos al día de hoy positivos. Eh, Nunca olvidar lo siguiente. Que ustedes registren el expediente para nosotros es muy importante. A veces hay una pelea ahí existente entre quién debe de hacer el trabajo, qué hace el epidemiólogo, siempre lo veo sentado. Bueno, lo que hacemos nosotros es analizar datos. Tomamos decisiones o recomendaciones y también complementamos estudios de caso cuando ustedes registran. Si ustedes registran correctamente mucha información como antecedente vacunal, datos clínicos, a nosotros se nos facilita mucho eso, ¿sí? Considerar que con eso tomamos decisiones. Por ejemplo, quiero una alerta en una unidad médica. Si ustedes registran correctamente los casos de asma y que sabemos que están incrementándose, es porque probablemente el criterio era asma, pero puede ser que esté un diagnóstico de bronquiolitis que está ahí subregistrado. Fortalecer la vacunación, fomentar y documentar en cada consulta los esquemas de vacunación en todos los grupos de edad. Por favor, ven niños, verifiquen su estado de vacunación. Ven adultos, verifiquen su estado de vacunación. Es más, nosotros mismos como personal de salud les pregunto, ¿ya tenemos nuestra dosis de refuerzo de TDPA? ¿Hay una indicación de que nos vacunen? Alguien va a decir, doctor, es que no había en mi unidad médica. Por favor, la podemos poner en forma particular. El precio que paguemos por la vacuna va a ser muchísimo más barato que si nos enfermamos, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, solo una incapacidad que nos va a costar unos días, hacer trámites administrativos para recuperar el dinero, los conceptos. Podemos transmitirla a nuestros
nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, el tratamiento va a ser más caro que una vacuna, ¿sí? Con eso, de ahí se lo pongo. Recordemos el reporte de caso, una persona, 42 años, mujer sin factores de riesgo, empieza con tos, sufre un periodo de apnea, se cae, se sufre una fractura de la costilla, se pincha el pulmón, le salió muchísimo más caro, ¿no? Bueno, vigilancia epidemiológica activa. Buscar y notificar casos ayuda a controlar brotes. Evitamos defunciones, ¿sí? Cuando nosotros notificamos un caso, hacemos que la jurisdicción trabaje, cortamos cadenas de transmisión. Y eso potencialmente va a evitar defunciones. Tenemos que considerar que van a aparecer más enfermedades emergentes y reemergentes. Sarampión, dengue, PPA, tuberculosis pulmonar, meningia, tétanos, etcétera. Cada vez el panorama va siendo diverso. Hay alguien que está en China hoy y en 2 días está con nosotros y en 3 días está en Brasil y en 4 días está en Estados Unidos. Y ahí puede adquirir alguna enfermedad y nos la va a transmitir. Capacitación continua. Yo te me quedaría, los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Sí? Y bueno, pues espero que haya quedado claro, espero que haya quedado con el mayor número de dudas y que ustedes puedan de alguna manera eh, meternos más en el tema. Aquí están mis datos, eh, mi correo, mi número telefónico. Siempre estoy resolviendo muchas dudas. Estoy en el chat de la asociación. Cuando tengan alguna duda, me etiquetan y con mucho gusto los puedo ayudar y asesorar. Gracias. No sé si hubiera alguna duda. Doctor, aquí tenemos algunas dudas en el chat. Eh, Pregunta, ¿el cultivo bacteriano se debe solicitar específico para pertusis? Sí, sí, estos casos se deben una vez que se piensa, se sospecha en Bordetella pertussis, debemos de solicitar PCR y cultivo para Bordetella pertussis. Estos dos estudios no se hacen institucionalmente, los hace el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Por lo tanto, se debe pedir la solicitud, realizar esos estudios, se va al laboratorio que le corresponda y ellos tendrán que tomar la muestra en medios especiales con cefalexina en material con hisopo adecuado. Se debe de integrar el estudio epidemiológico y se manda al laboratorio estatal de salud pública. Es ahí el único, al menos en la escala, donde nos hacen el diagnóstico. Ok. Aquí hay otras preguntas. Eh, Dice, saludos, buena ponencia. La doctora Elsa Guerrero pregunta, ¿cuántos son los días probables y máximos de incapacidad ante un adulto sintomático? Tendríamos que irnos a la historia natural de la enfermedad, al esquema en donde tenemos al paciente la fase paroxística y la fase agarrada, en qué momento lo estamos teniendo. Y también otro dato importante es cuántos días de antibiótico le voy a dar. Generalmente con 5 o 7 días de antibiótico sería suficiente, independientemente de la fase. Pero la evaluación clínica es lo más importante. Yo no les podría decir exactamente con precisión cuántos días. Lo que sí les puedo decir es que ustedes son más expertos en esta parte de valorar clínicamente. Le estoy dando antibiótico, los pacientes mejoran después de 3 o 4 días, entonces prácticamente 2 días más y el paciente ya no va a tener bacterias que expulsar y si clínicamente es apto, puede regresar a trabajar. ¿Sí? Si el paciente después de 3 o 4 días sigue con datos clínicos y lo auscultan, por supuesto, y sí tiene datos ahí interesantes, ahí el estilo laringio, es probable que haya resistencia, le cambien el antibiótico y no lo podrían ingresar a trabajar hasta después de pasados 5 o 7 días. No, por supuesto que es importante considerar que un paciente va a tener tos, va a tener tos hasta 6 o 8 semanas después de la fase, y esto no debería ser motivo de incapacidad. Y ahí sí yo no me meto con lo que ustedes ya saben, ¿no? Va a tener tos, sí, pero puede trabajar. Es importante considerar esa parte. Ok. Otro, dado que es una enfermedad de larga duración, ¿cuánto tiempo deben de extenderse los tratamientos con antibióticos? En realidad, los antibióticos 5 o 7 días, de acuerdo a lo que les presenté, les documenté, la tos va a continuar presentando, sin embargo, entendamos que ya no va a ser infectante y que es probable que la tos persista hasta 2 meses, pero clínicamente se debe hacer la valoración y
ubiquemos al paciente en la historia natural de la enfermedad, en qué semana pudo haber estado. Importante preguntarle al antecedente, oiga, ¿cuándo empezó con catarro, con secreción nasal? Y a partir de ese momento contamos 2, 3 semanas, fue la fase de transmisión, pero con el antibiótico 5 o 7 días quedaría cubierto y ya podría regresar a trabajar sin que tenga riesgo de transmitir. Yo sé que se van a enfrentar ustedes a muchos problemas como estos. Van a decir los pacientes, ya tengo tos, sí, tiene tos, pero no por eso va a ser un motivo de incapacidad. Si usted tomó el tratamiento adecuadamente y clínicamente no hay datos de complicaciones, se podría ingresar si físicamente tiene condiciones. Ok. Comentaba de antitusígenos de acción central. Institucionalmente contamos con dextrometorfano. ¿Qué otro es sugerido y ayudan los inhaladores? Bueno, bueno, recuerda que solamente la codeína, estamos revisando el tema, justamente antes de iniciarla, de reacción central, solamente tenemos el dextrometorfano, la codeína no recuerdo que esté en el cuadro básico, eh, solamente podemos darle los inhaladores, no van a quitar la tos, el mecanismo fisiopatológico es, lo que produce básicamente es una destrucción de los cilios en la vía respiratoria baja, y con una información que va directamente al sistema nervioso central, donde dice, o donde refleja la tos. Porque sí solamente podemos utilizar ese tipo de antitusígenos. Hay otros, pero son derivados de otro tipo de medicamentos que tienen efectos secundarios de adicciones, pero no están aprobados todavía. Ya no están aprobados, afortunadamente. Ok, en nuestro programa, bueno, en el canal de YouTube, pregunta el doctor Rogelio Soto de Sinaloa, ¿qué porcentaje de casos de tosferina se han presentado en niños vacunados? Ah, en nuestro país, bueno, lo que nosotros vemos, lo que nosotros hemos registrado, es en el primer niño no tenía el esquema de vacunación porque tenía un año, un mes y días, entonces no era prevenible por vacunación. El siguiente niño que también fue positivo, tenía 2 meses y medio y no tenía la vacuna, entonces ahí sí, pues no estaba vacunado. Si hubiera tenido la vacuna, no sabemos si también hubiera sido la diferencia. Y en esta niña de 5 años no tenía más que 3 dosis de vacuna. Por lo tanto, pues prácticamente en los 3 casos menores que tenemos, los 3 con esquemas incompletos. Dos sí totalmente fue decisión de la madre no vacunarlos, y uno pues era no prevenible por la edad. Tenía 1 mes y días y la vacuna se ponía a los 2 meses. También aquí es importante mencionar que la madre sí tenía el antecedente de haberse puesto la vacuna en la semana 20, después de la semana 20. Entonces, a pesar de que tenía la vacuna, TDPA, adquirió la infección, desarrolló síntomas, está pendiente su resultado de cultivo, clínicamente tenía síntomas y el hijo también la tenía. Ok, aquí la doctora Alejandra Domínguez Serrano, en este momento la utilización del cubrebocas, yo creo que quiere decir que sí nos ayuda. Sí. El mecanismo de transmisión de Bordetella pertussis se hace a través de gotas. Entonces, el cubrebocas triple capa nos funciona perfectamente bien. No es necesario tener N95. Sí, no vamos a generar aerosoles. Entiendo que ustedes son el primer contacto. Si estuvieran en contacto con pacientes que van a intubar, por supuesto que van a generar aerosoles o van a nebulizar, van a ocupar en esos casos intubación o otro procedimiento pasivo, tenemos que utilizar N95. De lo contrario, un triple capa funciona perfectamente bien. No lo digo yo por el mecanismo de transmisión que es por gotas. Ok, aquí hay otras preguntas. Algunos pacientes utilizan tratamientos empíricos como nebulizaciones con Vaporub, Alcanfor, etcétera. ¿Son recomendables? ¿Por qué en No, la y bueno, ¿por qué en las crisis muchas veces ya no se les puede dar más medicamentos institucionales? no es recomendable. O sea, fíjense que aquí se los dejo a criterio abierto. En China, el artículo que está ahí, que se los pongo a disposición, más tarde los paso acá, ellos mencionan como parte de su terapia la medicina tradicional, que puede dar resultados. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, imagínense que vamos a ser criticados, ¿no? Porque nuestra mente todavía en algunos aspectos es tan reducida que no pensamos, no sabemos que hay otras cosas diferentes a lo que nos han enseñado que funcionan.
Por lo tanto, no se puede recomendar, pero funciona. El doctor José Ortiz, felicitaciones, maestro, excelente ponencia. Las pruebas que mencionó para detectar la bacteria, ¿qué sensibilidad tienen y si existe alguna prueba rápida? El oro es el cultivo. PCR prácticamente debe ser una sensibilidad muy similar, pero aquí depende del momento en que estemos muestreando. Si tenemos un paciente que lo estamos muestrando muy al principio, va a ser un falso negativo. O lo estamos muestrando muy al final de la historia de la enfermedad, va a ser negativo, y no porque no tenga la enfermedad, sino porque la cantidad de virus que las bacterias, perdón, la cantidad de bacterias que se pudieron haber aislado es tan baja que no se logran identificar mediante un cultivo, o ya hay el mecanismo ya activo un sistema, como le llaman cleaning, de limpieza, en cual ya eliminó todas las bacterias, ya aunque lo mostremos, ya no va a haber DNA, es decir, la PCR va a ser negativa. Entonces, lo mejor es el cultivo, PCR también es similar, pero días adecuados, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, técnica de muestra adecuada, conservación de muestra adecuada y procesamiento adecuado. Si tomamos una muestra muy bien dentro del periodo adecuado, con el material adecuado, pero tardamos en enviarla al laboratorio 3, 4 días, esa muestra ya no va a servir y el resultado va a ser erróneo. Seguramente va a ser negativo, pero no porque no tengan la enfermedad, sino porque se inactivó las bacterias y ya no hubo forma de cultivarlas. Y el DNA se desactivó, se desintegra y no permite un PCR positivo. Ok. La doctora Edith Marlene comenta, buenas noches. ¿Se considera que actualmente que podemos aplicar el esquema cortado de hexavalente a las 6 semanas posterior al nacimiento? ¿Es recomendable y aplicable en el estado? Tendríamos que estar viendo, miren, tenemos que estar viendo qué tan grande, qué tan grave puede ser. Esta es una decisión que se debe tomar en el SEBE, para considerar esto. Lo que pasa es que estamos viendo que en realidad los casos se están presentando en niños no vacunados. Si tuviéramos la evidencia, el sustento de que a pesar de que tuviera la vacunación, desarrollan la enfermedad, tendríamos que tomar otra estrategia y probablemente se dicte desde el nivel nacional acelerar los esquemas de vacunación. Pero todavía no tenemos mucha información. Apenas estamos iniciando esto. Vamos a ver cómo se comporta en las siguientes semanas para saber si se toma esa decisión. Es una decisión que puede venir desde el nivel central. Ok. También aquí pregunta, ay, permítame. Si no se detecta pertusis por PCR ni cultivo, hay otras causas virales y bacterianas. ¿Cómo puedo descartarlos? ¿Estos otros patógenos no se da de seguimiento o epidemiológico? Miren, aquí tenemos, para enfermedades respiratorias, lo primero que tenemos que hacer es por cuestiones de política, la unidad monitora de enfermedades respiratorias, USMED, es la 8, es la unidad que monitorea al 100% de pacientes con enfermedad respiratoria grave y 10% de ambulatorios. En ese momento, ese porcentaje de ambulatorios nos determina qué es lo que está pasando. Y básicamente lo que está pasando es que en las enfermedades respiratorias en general hay un predominio de circulación de influenza. En segundo lugar, COVID. Y en tercer lugar, otros virus. Ya tuvimos virus circulantes atípicos, pero últimamente ya no los estamos encontrando. En este momento, entonces, en las enfermedades respiratorias básicamente dependen de influenza, COVID y bordetela pertussis, de los más graves. No hay una forma, no hay un proceso para detectar si sale negativo a bordetela pertussis, ¿qué pasó? No tendríamos que considerar la historia natural de la enfermedad. Inicialmente ese caso debería de haberse muestreado para enfermedad respiratoria viral y si sale negativo bordetela pertussis, pero tienen periodos de incubación diferentes. De forma aguda, enfermedades respiratorias virales, y de forma, digamos que es aguda, de más días de evolución o semanas, bordetela pertussis. Es lo que nos queda nada más. Ok. Dice,
En esta patología, ¿cuáles serían los criterios para derivarlos a urgencias, estando el paciente atendido desde un consultorio de medicina familiar? Básicamente todos los menores de 5 años deben ser enviados a valoración. De hecho, así se está indicando, todos los niños menores de 5 años deben ir a valoración. Seguramente, y yo no sé, seguramente van a decir, ¿para qué me envían a este niño? Ya recibí una llamada de alguien que me decía, es que este niño no tiene borretela, tiene 5 años. No interesa, tienen que tener una valoración. El breviario dice que todos los niños deben de ser mandados a hospital, a segundo nivel, que sean valorados, porque algunos de ellos podrían complicarse, no ahorita, en los siguientes días o semanas, ¿no? Prácticamente todos los pediátricos deben enviarse. Y personas adultas que tengan datos de insuficiencia respiratoria. Eh, Pacientes, en este momento no hemos visto defunciones que nos hagan pensar que fueron asociadas a la percusis. Sin embargo, había que considerar pacientes con alguna enfermedad concomitante, cáncer, enfermedades que estén, hay algunos pacientes que están con tratamientos inmunosupresores, pacientes diabéticos, básicamente que no responden al tratamiento y que su estado de salud se empeore, debería de ser el criterio. Pero son, digamos, los criterios generales que siempre predominan. No hay algo nuevo, algo diferente. Ok. Sustentar bien. Ustedes como médicos tienen una habilidad muy grande. Les reconozco que ya saben en qué momento se puede complicar. Tal vez ustedes, algunos jóvenes no lo tengan, más jóvenes, les pido que hagan seguimiento de sus casos. No den de alta a los pacientes sin darles un seguimiento porque pueden complicarse. Ok. Sinaí Sánchez en YouTube, esquema de vacunación recomendado para adultos que no fueron vacunados en la infancia. Dosis de TDPA y refuerzo cada 10 años. Básicamente es una sola dosis, iniciamos esquema, cada 10 años ponemos los demás esquemas. Ahorita todos deberíamos de tener un esquema de TDPA y cada 10 años. Ese es el esquema recomendado. Desde adolescentes hasta adultos mayores. Aquí la doctora nos comenta, se presenta con mayor gravedad asma, tosferina, epocontosferina en adulto, sobre todo en Cuernavaca, Morelos. Sí, sí, sí. Los diagnósticos diferenciales son importantes, pero el diagnóstico clínico, datos clínicos, el diagnóstico epidemiológico, importante, oigan, en mi unidad médica ya se están presentando casos, como en algunas ciudades no saben, pues si cumple la definición operacional, muestren y monitoreen. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta que a lo mejor esta patología va a ser de mayor incidencia en lugares con bajas temperaturas. Tlaxcala, por supuesto, tiene bajas temperaturas, pero a lo mejor en lugares donde tienen temperaturas más altas, la bacteria no va a sobrevivir, pero para estar seguros es tomar un paciente que cumple los criterios de acuerdo al diagnóstico diferencial, monitorearlo. Y ya con eso podemos saber si circula o no circula, ¿sí? Eh, Aquí dice Art PB, no sé quién sea. Dice, yo como médico ignoro si me vacunaron. ¿Puedo solicitar me vacunen con TDPA? Sí, sí, seguramente en las siguientes semanas nos van a vacunar a todo el personal de salud. Hay una indicación, hay un oficio, el 270, que me fue enviado por la Jefatura de Profesiones Médicas a nivel nacional, nos están indicando vacunar. Desafortunadamente, una cosa es la indicación, otra cosa es la existencia de la vacuna. En Tlaxcala no hay vacuna, tenemos unas cuantas dosis que serían básicamente para embarazadas. Cuando llegue la vacuna, nos tienen que poner. Pero fíjense, yo les invito a que no actuemos eh, de forma reactiva, sino que la siguiente pregunta que yo les daría, oigan, ¿ya se pusieron la vacuna doble viral? Sarampión está a la vuelta de la esquina. Como personal de salud, vamos a estar en contacto sí o sí con un caso probable o confirmado. Antes de que lleguen estos casos, pongamos la vacuna. ¿Sí? Acudémonos seguramente tienen servicios de CPTIMS en el IMSS, acérquense y pidan la vacuna. En la clínica 8 me enteré el viernes que estaban poniendo la vacuna, todos debemos de ponernos, ¿no?
Entonces hay que revisar un esquema de vacunación. Por supuesto que en este momento, ok, ¿quién nos van a poner? Hay que solicitar que la vacunen, hay que hacer una lista. La vacuna no va a llegar en gran cantidad. ¿Quiénes van a tener que ser los que se vacunen en primer lugar? Las personas que están en contacto con niños. ¿Quiénes? Pues, su servicio de urgencias, los químicos, los familiares. Todos ustedes atienden niños. Deben ser una prioridad. Entonces, así será en cuanto llegue la vacuna. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, solo hay muchas felicitaciones, doctor. Saludos desde Yucatán, Sinaloa, Ciudad de México, Ecuador, la doctora Julia Borges. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias. Este, entonces, varias felicitaciones, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Y bueno, le cedemos la palabra al doctor Mixali Rosas. Hola, buenas noches a todos. Doctor Edgar, Bueno, queremos felicitarlo pues por esta plática que es de mucha importancia, especialmente en estas semanas en todo México y en el estado de Tlaxcala también. Otorgarle esta constancia con paro curricular de 2 puntos con la fecha 23 de marzo de 2025 por la ponencia virtual Tosferina, aspectos prácticos para el médico familiar. De verdad, muchas gracias y esperemos que nos pueda compartir sus conocimientos en otras sesiones posteriormente sobre todo lo que acontece, especialmente en el ramo de la epidemiología. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes y que tengan buena noche y también los quiero felicitar porque estar el domingo atentos a una plática de actualización no es tan fácil, pero por el bien de nuestra población, pues somos médicos 24 horas y entonces aquí estamos presentes y los felicito a ustedes por ese compromiso que tienen. Y aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Antes de que se vayan todos, un anuncio parroquial quiero hacer. Si me lo permiten, es breve el anuncio. Esto es porque quiero compartirles que en la Asociación de Médicos Familiares del Estado de Tlaxcala contamos con un comité de certificación para todos aquellos de ustedes que se encuentran. Yo sé que es importante hacer currículum, pero el currículum también tiene un fin. Seguramente tenemos muchos residentes, estudiantes, médicos familiares que están en proceso de formación y que quieren certificación o recertificación o tienen dudas de cómo hacerlo, cuáles son los trámites, les comparto aquí la pantalla para que vean. El comité de certificación está conformado por la doctora Nayeli Torres Gutiérrez, que se encuentra en la ciudad de Puebla, la doctora Sara de Jesús López Salas se encuentra en Mérida, la doctora Trinidad León Zempoalteca en Morelos, y bueno, pueden comunicarse con ellas directamente a este correo que se llama certificación.tlaxcala25@gmail.com para mayores informes. Y bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Y de hoy en adelante, cualquier duda, pregunta, vamos a estar compartiendo este correo para que ustedes obtengan, eh, bueno, que sean resueltas esas dudas. Y parece ser que, pues, nada más. Y bueno, les hacemos también mención de que nosotros tenemos ya nuestra anualidad de 2025 para todos los socios. Desafortunadamente saben que pues es un año en curso, ¿no? Es el año 2025. Quienes pagaron su membresía en el año 24, pues ya no es vigente. Por eso es que tal vez no les ha llegado su constancia. Ahorita tenemos pendiente entregar las constancias de la ponencia del día jueves, que también fue de tosferina, y esta ponencia, estas constancias se les estarán enviando esta semana, en el transcurso de la semana. Entonces, agradecemos mucho su atención y que pasen excelente noche y excelente inicio de semana a todos. Ah, una foto, espérense, abran sus cámaras antes de que se vayan para la foto ya se fueron muchos, sé que ya están por dormir, pero faltan la foto de que estamos aquí al pie del cañón en domingo. A ver, si gustan. Ay, Pero sonrían, sonrían. aquí está la doctora Lali. Muy bien, doctora Citlali, si gusta sacar los screenshots para que
sea más fácil. Ok, ok. Entonces, a ver, sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Va una. Aquí no están sonriendo. Van 2. Y ya nada más quedaron 3 de los 143. Bueno, listo, doctora, es todo. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.